Bueno, en un segundo video sobre la clase de el lenguaje escrito, vamos a ver un poquito acerca de las reglas ortográficas y algunos otros temas interesantes, de los cuales luego vamos a tratar de poder hacer algún ejercicio con el objetivo de ponerlas en práctica. Tal y como lo manifestamos en un taller anterior acerca de las reglas ortográficas, vimos algunas cuestiones muy puntuales en respecto a las reglas ortográficas y luego aquí las retomamos para poder tomar en consideración algunos otros temas. Decimos entonces que las reglas ortográficas son enunciados que nos permiten reconocer la regularidad de la escritura de las palabras, así como también las irregularidades o excepciones que podemos encontrar. Al memorizar las reglas ortográficas, estas funcionan como herramientas para mejorar la escritura. Ya lo vimos al principio, en la parte 1 de esta, cuando hablábamos de los signos de puntuación, que son interesantes al momento de utilizarlos para la redacción de algún documento. Y cuando hablamos sobre los temas de tildes, acentos, también es un tema que requiere mucha atención cuando utilizamos el lenguaje escrito para la comunicación. Y es que ya lo dijimos anteriormente, que es importante tomarlas en cuenta porque, pues, un punto, una coma, un punto y seguido, un punto y coma, un signo, un acento, una tilde, puede cambiar el significado de una expresión a la hora de manifestarla a través del lenguaje escrito. Por eso es bien importante. Bueno, y entonces, dentro de esta misma temática, entendemos también que cuando redactamos en párrafos y de esta manera también existen diferentes tipos de párrafos. El párrafo es la unidad de un discurso escrito conformado por varias oraciones que expresan una idea y terminan con un punto y aparte. Lo vimos hace algunos minutos en la parte 1 cuando hablábamos acerca del punto y aparte. Existen distintos tipos de párrafos. El conceptual, por ejemplo, en estos párrafos se especifica el pensamiento de algún autor o la definición de un término. Su propio nombre lo indica, conceptual, de concepto, ¿verdad? También está el párrafo argumentativo, que contiene una idea con la que se busca convencer al receptor sobre algo que se niega o se afirma. Idea con la que se busca convencer a quien nos está escuchando. Por eso es un párrafo de argumento, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener los argumentos necesarios para validar o decir que no nos parece tal o tal idea porque tenemos argumentos. Y está el cronológico. En esta clase de párrafos se expresa en el orden en que suceden los hechos, ¿verdad? Cronos, tiempo, y eso significa que tendremos que recurrir a la historia, al pasado, al presente y la proyección hacia un futuro cuando queremos desarrollar un párrafo con estas características. También están los de enumeración. Este párrafo está compuesto por una serie de características que aluden a un mismo hecho, objeto o sujeto y una frase organizadora que permite comprender qué es lo que se está ordenando. Por ejemplo, cuando hablamos de enumerar diferentes características, estamos entendiendo que es de una misma idea y que tiene 1, 2, 3 o tiene A, B, C, D
y que forma parte de la misma idea que queremos dar a entender. Explicativo. Estos párrafos son útiles para ampliar o especificar la temática que está siendo tratada. Este tipo de párrafo puede mezclarse con otros mismos dentro de una misma técnica de escritura, ¿verdad? Podemos utilizar este tipo de párrafo explicativo. Está el descriptivo, que es en este párrafo se describen siguiendo un criterio lógico un objeto, persona o acontecimiento. De igual manera, creo yo que funcionan alternamente con otros párrafos donde estamos hablando de un tema y podemos utilizar estos tipos de párrafos para irlos como puliendo en ese sentido lo que queremos expresar en un documento o en un ensayo o en una investigación. Está el narrativo y en esto se presentan hechos o acciones ocurridas de manera ordenada, que estamos hablando más o menos del cronológico que también tiene relación. El comparativo, en este párrafo se presentan similitudes y diferencias entre dos o más objetos, sucesos o cualquier fenómeno. Y el expositivo, y en estos párrafos se presenta de manera ordenada una determinada información. Creo yo que no tenemos mayor complicación cuando entendemos que este tipo de párrafos los podemos utilizar en un mismo documento siempre y cuando querramos darle el orden coherente y ordenando las ideas de manera jerarquizada, es de manera tal que podemos utilizar los diferentes tipos de párrafos en un solo documento. Además está el comparativo. En este párrafo se presentan similitudes y diferencias entre dos o más objetos. El deductivo, en la idea principal se coloca al principio que para construirlas se parte de una generalización para luego presentar casos específicos. Estoy hablando de un problema, por ejemplo, en este caso del deductivo, y voy a iniciar escribiendo sobre el aspecto macro, sobre el aspecto general, para luego ir jerarquizando y dándole coherencia a lo que quiero decir para aterrizar mi exposición o lo que estoy escribiendo en un tema mucho más específico, ¿verdad? El narrativo, que tiene que ver con el cronológico y con el que estábamos haciendo mención en el párrafo anterior, que en estos se presentan hechos o acciones ocurridas de manera ordenada, de manera cronológica, podríamos decir. Causa y efecto, como su nombre indica, se presenta un hecho y aquellos que lo ha causado o bien las consecuencias que de este pueden devenir. El inductivo, en oposición al anterior, en estos párrafos, la idea principal se coloca al final. En estos se parte de casos específicos para llegar a una generalización. Es lo contrario del, decíamos, del deductivo, ¿verdad? Deductivo e inductivo, dos cosas contrarias. De cierre, en estos párrafos se redondea la idea general del texto y un resumen de este. Estos pueden incluir motivaciones para que el receptor se una a la idea planteada, conclusiones del texto y sugerencias. Y de conclusión, en estos párrafos se expresa el cierre de un apartado o un determinado tema. Cuando realizamos un ejercicio escrito, entonces nos ponemos en disposición de realizar un tipo de informes. El informe, entonces, es una descripción escrita u oral de las circunstancias y características de una situación o suceso que nos toca que redactar o de alguna manera transmitir vía oral. Este puede incluir tanto una interpretación por parte de quien lo emite, así como también sus recomendaciones. Los informes pueden clasificarse de las siguientes maneras. De acuerdo a su materia existen los siguientes tipos: el mixto, el científico, el técnico y de divulgación. De divulgación, estos informes son presentados para el público en general y dice que es por esto que se caracterizan por tener un lenguaje
para quienes poseen un nivel cultural medio. Está el mixto. Estos informes son confeccionados para el público en general y al mismo tiempo para una organización en particular. De ahí su nombre, mixto, ¿verdad? Va para el público en general y para alguna organización. Científico, estos son dirigidos a ciertos sectores que sí manejan la jerga del tema a investigar. Es por eso que abundan muchas palabras técnicas y la rigurosidad en el lenguaje y sus temáticas tiene que ver con algún área científica. Tiene un lenguaje muy particular porque se tendrá que desarrollar bajo algunos términos muy técnicos respecto al área de la que se está escribiendo. Está el informe técnico. Estos informes son emitidos para entidades privadas o públicas a fin de responder a su pedido de investigación o estudio. Para la confección de estos informes se acude al rigor y se busca que sean accesibles a todos sus receptores, que no siempre tienen un manejo del lenguaje técnico de la entidad. Se busca que tenga que esté escrito bajo algunos parámetros técnicos, pero bastante simples para que pueda lograr entenderse. Como por ejemplo, una guía o un manual que se escriba para la medición del uso de la tierra no va a tener mucho lenguaje técnico que a la hora de que cualquier ser humano, cualquier mortal lo pueda leer, pueda entenderlo. Entonces tiene que tener alguna rigurosidad técnica, pero con un lenguaje coloquial, sencillo, que pueda de alguna manera poderse entender. De acuerdo a las características textuales, los informes también se clasifican en persuasivos, expositivos y demostrativos. Los expositivos en estos informes, su autor no introduce ninguna interpretación ni análisis sobre el hecho a analizar, se limita simplemente a narrarlo o a exponerlo. Además, tampoco suelen incluir recomendaciones ni conclusiones. En estos primeros párrafos se presenta la situación previa para que los receptores comprendan mejor la información. Expositivos, como su nombre lo indica, es interpretación, no introduce ninguna interpretación ni análisis sobre el hecho. Dice, es más que todo, pues dar a conocer una temática simple y sencillamente sin hacer un análisis previo. Demostrativos. En este tipo de informes debe dejar muy en claro qué corresponde a la opinión de su autor y qué no. Además, se deben señalar con total precisión las distintas etapas que llevaron al emisor a dictaminar determinadas proposiciones. O sea que yo puedo, en base a una teoría, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, y si estoy en contra, tengo que de alguna manera sustentar mi teoría de que no estoy a favor de lo que se está diciendo con tales argumentos. Entonces, debe dejar muy en claro, dice, que corresponde la opinión de su autor y que no. Por eso tendría yo que demostrarlo con argumentos que sí o que no le corresponden al autor. Persuasivos. Por medio de los argumentos y demostraciones, el emisor busca convencer a quienes reciben el informe que tomen ciertas decisiones. Regularmente, cuando hacemos una investigación sobre algún tema, la mayoría de informes van sobre este tipo, ¿verdad? Persuadir a quien lo va a leer para que pueda de alguna manera tomar alguna decisión o influir en aquellas personas que están a su alcance para que puedan desarrollar una u otra acción que van en beneficio de poder solventar alguna problemática de la cual se está platicando cuando hacemos un tipo de informes con esta característica. Y los interpretativos, estos informes buscan dejar en claro el alcance y sentido que tendrá un determinado concepto o hecho. Estos informes, por lo tanto, sí incluyen conclusiones y recomendaciones. Tal es el caso de las investigaciones de
grado y pregrado, donde tratamos de abordar una problemática y luego de una búsqueda bibliográfica exhaustiva, vamos al campo a desarrollar una estrategia que nos demuestre que lo que está sucediendo es un hecho real y luego le damos cierre con conclusiones y recomendaciones. Podría ser que un informe de tesis, un informe de PS, por poner un ejemplo, van sobre este tipo de informes, ¿verdad? Interpretativos, porque hacemos alusión a una problemática y queremos concluir con lo que está pasando y estamos recomendando que los tomadores de decisiones pueden hacer en favor de esa problemática. También están los ensayos y los ensayos también hay diferentes tipos. El ensayo es un género literario que no pretende abordar un tema en su totalidad, sino proponer y defender la visión personal, la mía. Si yo escribo un ensayo, yo desde mi perspectiva, yo estoy colocando la visión que yo tengo sobre ese tema. Por eso dice visión personal del autor. Es por esto que posee un carácter subjetivo. No, algunos ensayos que existen son el literario, el científico, el crítico y el argumentativo. Vamos a verlos así rapidito para ir concluyendo este tema. Y el ensayo literario, esta clase de ensayo se caracteriza por la libertad y amplitud de temas tratados. Parten de obras literarias, citas, y no se limitan a abordarlas con exclusividad, sino que se las combinan con observaciones, costumbres y experiencias. Este se caracteriza por ser subjetivo, directo y sencillo, buscando plasmar con claridad la visión y reflexiones del propio autor. Ensayo literario. El ensayo científico, creo que aquí sí tiene mucho que ver con lo que hacemos en la academia. Este se caracteriza por combinar la imaginación artística con el razonamiento científico. Se puede decir que por un lado toma de la ciencia el objetivo de explorar la realidad en búsqueda de verdades. Por eso decía yo que cuando hacemos un ensayo científico, tiene que ser basado en cuestiones que ya se hayan investigado, depende del tema, ¿verdad? Con base científica vamos a sustentar lo que vamos a escribir exactamente, tomando en consideración algunas reglas, la expresividad, la originalidad y creatividad para poder sustentar lo que yo voy a escribir a través de este ensayo científico. Tiene también el uso del lenguaje un tanto técnico, científico, que le dé esa fuerza o reforzarlo con ese tipo de elementos que nos permitan darle robustez a la hora de hacerlo público o de transmitirlo para que otras personas lo lean, ¿verdad? Ensayo crítico. Esta clase de ensayos también se caracteriza por abordar temas variados y de manera libre y están orientados a un público amplio. Suelen ser breves, aunque buscan tratar los temas con profundidad. Diría yo que dentro de este tipo de ensayos, en base a mi experiencia, podría ser, tomando en consideración que buscan tratar temas con profundidad, pero de alguna manera muy breve. Por ejemplo, las columnas de opinión de los periódicos, ¿verdad? Son casi que un ensayo crítico, ¿verdad? Porque son personas con cierto grado de experiencia en el ámbito social, político, académico, y que escriben en una manera breve, sin temas con profundidad, pero que de alguna manera predomina la elegancia y el cuidado. Se vale una amplia documentación. Si usted lo ve, o lo invito a que vaya y busque la columna de opinión de Prensa Libre y va a ver que casi la mayoría de las columnas o de los artículos que ahí escriben están enfocados en este ensayo crítico. Y el ensayo argumentativo, que también va casi en esta línea del crítico y el argumentativo, porque
pues lo que yo voy a escribir lo voy a argumentar, lo voy a defender. Tiene como objetivo, entonces, dice, defender una tesis propuesta y busca convencer al lector de dicha postura. Se vale de un lenguaje sencillo, formal y culto. Ya lo decía, si revisamos quizás algunas cuestiones como editoriales, como eh, artículos de opinión, pues van casi en esta misma línea, ¿verdad? Por eso es que eh, casi que la mayoría de los que hacen este tipo de ejercicios de escritura, pues tienen un amplio conocimiento en relación a un tema que ellos consideran que es necesario poderlo abordar y darlo a conocer.